Buenos días, amigos, desde Madrid para España. Hemos dicho que hablaríamos, entre otras cosas, del amor que sienten los ingleses por sus grandes símbolos. Esta semana hemos comentado sobre uno, la City londinense, el mayor sector financiero del mundo. Al lado, el Big Ben, el hermoso reloj que recuerda de alguna manera la historia de Inglaterra, de sus grandes reinas, de Cromwell, el primer gobernante que se cargó a un rey. Pues bien, los símbolos son muy importantes en los países y por eso los países defienden su soberanía. Ayer hablaba también de la Catedral de Jaca. De la Catedral de Jaca y sus campanas, que suenan seguramente mucho mejor que el Big Ben y que son conocidas en el mundo entero, porque Internet hoy nos acerca a todos. La gente de Podemos de Jaca me decía que le resultaba interesante que los periódicos extranjeros hablaran de las preocupaciones de Podemos con respecto a los bienes eclesiásticos. Y yo les decía que la Catedral de Jaca simboliza y representa de alguna manera la historia de la cristiandad, la historia de Europa, la historia de la reconquista de España contra los musulmanes. La Catedral de Jaca está sujeta a un concordato con la Santa Sede. Y Podemos no debería preocuparse hoy de si debe ser propiedad de los que a lo largo de la historia han dado donaciones para arreglarla. Estamos ante varios temas, pero como fundamentales dos. Hay un concordato entre la Iglesia, mejor dicho, entre la Santa Sede y el gobierno español, que si lo queremos modificar, pues adelante. Pero hay otra cosa más importante, si cabe todavía, que es el derecho de propiedad. Que yo sepa, el derecho de propiedad sigue siendo un núcleo gordiano para los estados de Occidente. Y por lo tanto, ahí lo tenemos a pesar de los pesares y, como sabéis, como hemos dicho estos últimos tiempos, a pesar de que el neoliberalismo de alguna manera ha empezado a deteriorar y cargarse el derecho de propiedad. Yo creo que los jacetanos, si de algo se tienen que preocupar, es de mejorar la vida de su ciudad, de que el ayuntamiento consiga de una vez para siempre cruzar los Pirineos, para que Pirineo Sur y su capital Jaca se conecten con Francia a través de los Pirineos. Un proyecto además interesante para la vida económica, para el transporte de mercancías, de pasajeros e incluso de ideas de un lado para otro. En Jaca se tienen que preocupar de que sus gobernantes lo hagan bien, de que no se malgaste un duro. Se deben preocupar de que se debata en el ayuntamiento, que se analicen las cosas que se han hecho mal en los últimos 12 años en Jaca. En Jaca hay que juzgar la actuación de alcaldes o desalcaldes y de concejales. Jaca en algunos momentos ha sido una merienda de negros. La obligación de Podemos es hacer historia, ponerla sobre la mesa, centrarla e empezar de nuevo y empezar decididamente a mantener todo lo bueno que tiene Jaca, que es mucho. Siempre salen buenos deportistas en Jaca, siendo una capital pequeña. Siempre han salido magníficos profesionales en Jaca que han llegado al mundo entero. Profesionales de todo tipo y variedad en la política, en la economía, en la literatura, hasta en la masonería, diría yo. Bien, hay mucho que hacer por Jaca y no es precisamente discutir sobre de quién es propiedad la Catedral de Jaca, que sin dudas de ninguna clase es un símbolo de Europa, es un símbolo de España y es un símbolo por descontado de las batallas que tuvimos contra los musulmanes durante 700, 800 años.
Bien, hoy es un día de investidura. Hoy es, en mi opinión, un día de fin de ciclo. La investidura de Rajoy hay poca gente que la capte bien. Venimos avisando, y algún periodista de los veteranos lo tiene más claro que otros, es que para Rajoy la investidura es vital, es su vida misma. ¿Por qué es su vida misma? Porque en el fondo Rajoy representa la corrupción del PP de los últimos 30 años. Y desgraciadamente ha estado metido los 30 años dentro de la corrupción del PP. En muchas ocasiones como secretario general, en otras como presidente. Es responsable en ejercicio de toda la corrupción del PP a lo largo de los últimos 30 años. Y es terrible la situación. Tan terrible como que antes o después, en el momento que la justicia recupere un poco de independencia, la justicia se tendrá que plantear si procesa o no a Rajoy y a todos los que lo han rodeado. Estoy convencido de que esto pasará y también convencido de que Rajoy lo sabe. Rajoy está defendiendo que sus gentes en Valencia, en Galicia, en Murcia, en La Rioja, en Cataluña incluso, en Madrid. Rajoy está luchando por tratar de blanquear la corrupción del PP a lo largo y ancho de España. Y para eso ha hecho lo imposible por no mejorar el funcionamiento de las instituciones judiciales. Hoy no podemos hablar de poder judicial constitucional independiente porque eso requiere que no haya interferencia de los políticos ni de los presidentes de gobierno en la elección de los jueces. Rajoy no puede echar mano del Tribunal Constitucional para apoyar sus ideas, ni del Supremo ni de nadie. Rajoy es uno más de los que configuraron una administración judicial, que no un poder judicial, que encima funciona mal y que a los políticos los trata de manera diferente a los ciudadanos normales. Al igual que los empresarios, sobre todo del IBEX, que permiten entrar políticos en sus empresas y en sus consejos, también son tratados diferente en los tribunales. No hay Estado de Derecho en España, el Consejo de Europa lo ha denunciado últimamente y no olvidéis esto. Esta investidura no tiene otra finalidad para Rajoy que tratar de sobrevivir y no ser procesado y condenado por los tribunales. Dicho esto, he puesto este cuadrito. ¿De qué se debate en el Parlamento español? Hoy ha sido un día triste. Triste para la democracia, triste para el parlamentarismo español y triste para los que habían creído en la transición de que España se convertiría en un Estado moderno. No tenemos un Estado moderno. España ha perdido su soberanía en buena medida. Hay 17 virreinatos y 2 ciudades autónomas que también quieren jugar a ser territorios independientes de España. Todo esto se ha conseguido con una constitución que en el fondo fue la transición de un régimen dictatorial a otra cosa que quisimos creer que era un régimen democrático, pero que no lo es. El rey anterior nos dejó muchas secuelas, nos hizo muchas cosas que no debería haber hecho y que es imposible de taparlas por más insistencia que pongan los medios de comunicación españoles. La monarquía, el régimen, el sistema político se cae y no puede sostenerse en una Europa decadente que cada día tiene más problemas. Hoy no se ha hablado para nada en el Parlamento de cosas que habría que hablar. Por ejemplo, la tecnología de la información que ha sido capaz de transformar el capitalismo, que prácticamente está sacrificando el neoliberalismo. Y no es que sean conceptos abstractos, son conceptos claros y definitivos. La tecnología de la información está cambiando el mundo y nuestra manera de vivir y de funcionar. Tampoco se tocará en el Parlamento español que el sistema energético hay que cambiarlo. Se está tocando en reuniones internacionales de todo tipo y nivel, que tiene como finalidad que el CO2 que emitamos a la atmósfera sea cero cuanto antes. De esos temas no se habla en España y, sin embargo, son la base del funcionamiento y de la vida de nuestro planeta.
La producción de máquinas, productos y servicios se ha robotizado tanto, ha mejorado tanto, ha cambiado tanto, que nos obliga a buscar soluciones para todos aquellos que, teniendo una buena formación, sin embargo no pueden encontrar trabajo. La solución no puede ser que los salarios se devalúen hasta niveles mínimos. La solución consiste en adelante con la tecnología, adelante con el aumento de la productividad, pero también adelante con sistemas sociales, fiscales, que permitan que si la gente que ha hecho un gran esfuerzo por ocupar un puesto de trabajo no lo encuentra, tiene que tener una renta básica de funcionamiento. De eso se tiene que seguir ocupando Podemos, que lo planteó en su día, pero lo dejó luego en el limbo pensando que podía ser una idea absurda. De absurda no tiene nada. Es una gran idea y además indispensable en los tiempos actuales. Dado que las máquinas sustituyen nuestro trabajo, la lógica es que haya una reducción del tiempo de trabajo. Por lógica. Y que los salarios aumenten. También ha quedado claro que los países no progresan de ninguna de las maneras, diga lo que diga Rajoy, devaluando los salarios o aumentando la precariedad de los trabajadores en los contratos. No puede ser. Hay una cosa que también tenemos que tener muy clara en lo que vamos a vivir en los próximos años y que tampoco se toca en nuestro Parlamento. Esa transición del capitalismo al poscapitalismo, como podemos llamarlo, o socialismo capitalista, si queréis, ya, mejor dicho, socialismo poscapitalista, que también se le podría denominar así. Ese tema es importantísimo y los estados juegan un papel muy importante. En el futuro los estados no serán los que nos dirijan lo que hay que hacer o dejar de hacer, ni siquiera las multinacionales, ni siquiera los monopolios. Es más, nos tendremos que plantear cuál es el papel de los monopolios, si pueden tenerlo. Seguramente llegaremos a la conclusión de que los monopolios deben ser del Estado, por obligación, o de las autonomías, o de las ciudades. Los monopolios no pueden beneficiar a unos que fijan precios, ¿no? Porque los costes marginales tienden a cero y los precios también tienen que tender a cero. Veremos en los próximos tiempos que el agua, la electricidad, lo que llaman por ahí pobreza energética, que todo eso, que los servicios de este tipo y características, que en los últimos 30 años de neoliberalismo ha primado en todas las situaciones de los gobiernos, es decir, privatizar todos los servicios públicos y luego poner precios de monopolio, eso es una época que ha pasado. Eso ha muerto con el neoliberalismo y hay que dar la vuelta, porque en el fondo el derecho de propiedad, como os decía al principio, también está cambiando y tendrá que hacer lo imprescindible para que los servicios sociales den calidad de vida, buena educación, bienestar en la sanidad, etcétera, etcétera, puesto que el poscapitalismo lo obliga para que siga funcionando. Bien, para terminar, solo dos cositas más. Una, que hay que estabilizar el sistema financiero por obligación. No se está haciendo absolutamente nada y cada día que pasa es un riesgo para todos. Nunca veréis a Rajoy decir que los bancos españoles están quebrados, ni que el Deutsche Bank está quebrado. Nunca oiréis decir eso a Rajoy, porque seguramente ni lo entiende ni le interesa. Él seguirá con su rollo de tratar de evitar un procesamiento judicial para no tener que sentarse en el banquillo. Decíamos que hay que estabilizar el sistema financiero. Y Europa, si la queremos salvar, tiene que empezar a cambiar muchas cosas. Europa ha sido incapaz de formarse. O sea, cuando ha llegado a los momentos claves, ha fracasado. No ha habido una unión bancaria y, desgraciadamente, hoy tenemos todos los bancos quebrados. Los bancos más importantes de Europa están quebrados. No ha habido unión fiscal y hoy día cada país toma las decisiones que considera conveniente en materia de impuestos. En estos momentos, los tratados internacionales que Europa quería firmar con Canadá y Estados Unidos están en estudio o al menos están paralizados. Quizás el de Canadá pueda salir un poco adelante, pero desde luego el tratado con Estados Unidos se ha quedado completamente bloqueado. Y es porque en el fondo en Europa solo se han defendido los intereses de Alemania y Francia un poco,
quizás del círculo de países que apoyan a Alemania, pero en estos momentos nos estamos encontrando con paradojas como que la Unión Europea dictamina en Grecia lo que tiene que hacer la banca griega sin darles opción ni respuesta, y también se está planteando que a Irlanda le dicen qué políticas fiscales tiene que adoptar cuando permita que las multinacionales vayan a Irlanda a generar investigación y desarrollo, tecnología, inversión y puestos de trabajo. Europa es un desastre total, y el mayor desastre de Europa es que Alemania haya intentado que Europa fuera alemana. Bien, hoy no quiero extenderme ni un minuto más, simplemente lamentar que nuestra investidura, en estos momentos segunda investidura después de 2 elecciones, posiblemente tengamos incluso una tercera, no sirven absolutamente para nada, porque el régimen político español, el sistema político, sus instituciones están trufadas de corrupción y por lo tanto no sirven para abordar el mundo moderno y el paso al poscapitalismo. Desde Madrid, al lado de la Moncloa, buen día a todos.